Comenzamos. Entonces, vamos a detener el video. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy día nos vamos a conocer, vamos a jugar, vamos a reflexionar, nos vamos a informar sobre este tema, vamos a crear algo todos juntos y juntas. También vamos a repasar alguna parte teórica y por último, pues vamos a evaluar. Entonces, para la primera parte hemos programado más o menos 15 minutos y me van a permitir ir a la otra pantalla. Déjenme ir a la otra pantalla. Esta es acá. Compartir. Y vamos aquí. Por favor, coméntenme si logran ver la pantalla. ¿Aló? Ya, perfecto. Entonces, ustedes van a ir, ya sea en el celular o en otra pestaña de su computadora, a esta dirección, www.menti.com, y van a poner este código, 5408854. Entonces van a ver ahí un par de preguntas. La primera pregunta dice, 3 características que me describen. Entonces les voy a pedir que pongan ahí las 3 palabras que pide el ejercicio. Perfecto. No se preocupen porque va a salir totalmente anónimo, no va a salir con nombre. Bueno, hasta el momento 4 personas han llenado la pregunta. Voy a esperar a que las otras 2 también contesten. Acá lo que podemos apreciar con el ejercicio es que nadie ha repetido la palabra. Normalmente la palabra que se repite aparece más grande.
Me alegra mucho entonces que seamos un grupo de personas, un grupo de personas con muy buenas características, sobre todo características importantes para el tema educativo. Eh, y vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Déjenme ver. Acá. Bueno, en la caja que les mostré al comienzo hay tres objetos. Hay tres objetos relacionados con la sexualidad. Entonces, ustedes van a escribir en la página que les di de Menti, van a escribir las preguntas y yo les voy a ir diciendo sí o no, hasta que alguno de ustedes adivine cuáles son esos objetos. No. Ya quisiera yo que fuera un consolador o vibrador. Estuve tirando indirectas a mi familia que cómo es posible que no me hayan regalado uno. Es para hombres, uno de los tres objetos es para hombres. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿eh? Déjenme ver. Sí, los tres objetos se usan en el cuerpo. No, no son prendas. Si ya adivinaron qué pueden ir poniendo, ¿eh? Yo les pongo si sí o si no. Pues sí, los tres se consideran en cierta medida sexys. No, no son juguetes, ninguno de los tres. Uno sirve para cualquier posición. Uno sí. Un ratito voy a eliminar mis fieras. Uno sí, se introduce en el cuerpo. Se usa en pareja, bueno, todos se podrían usar en pareja, pero hay uno que se usa más que otro. Me están dando ideas, no, no son esposas. Uno tiene lubricante. Uno es un preservativo. Vamos a considerarla como válida. Sin embargo, me tienen que decir qué tipo de preservativo.
No, no tiene sabores. Sí, es un preservativo femenino. Va uno de los objetos. Los otros, vamos a tratar de adivinar los dos que faltan. ¿Tiene alguna característica que estimulan? Sí, los otros dos sí. Recuerden que hay para hombres y para mujeres. No, no es un vibrador. Ya expliqué que tristemente no tengo vibrador. Hay uno que sí se usa en la cara. No. Bueno, sí, no, está difícil ese, porque en el bondage, ya. No es vaselina, pero hay uno que puede tener base de vaselina. Efectivamente, el segundo objeto es un lápiz labial, ¿no? Y lo hemos puesto porque para muchas personas los labios rojos, por ejemplo, pueden ser muy atractivos, ¿no? Solo queda uno, vamos, queda el de hombres. Es un objeto para hombres relacionado con la sexualidad, este, estimula los sentidos. No, no es un anillo vibrador. Mira que de eso sí tengo y no se me ocurrió poner. Efectivamente, el tercer objeto es un perfume. Muy bien, adivinaron los tres objetos de la caja de sexualidad. Voy a mostrarlos para comprobar. ¿Ya? Abrimos la caja. El objeto 1 es un preservativo femenino, que es así, uy, así enorme, y tiene acá su anillo. Esto se introduce en la vagina y esto se abre durante la estimulación. El segundo objeto es un lápiz de labios, acá, de color rojo. Miren, yo nací zurda y me obligaron a escribir con la derecha, entonces tengo estos problemas de ubicación espacial, así que discúlpenme si no logro achuntarle a la cámara. Y el tercer objeto es un perfume de hombre. ¡Oh, qué rico! Y que pues sirve para estimular los sentidos. Qué ricos son los perfumes de hombre. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Vamos a ver, déjenme mirar mi pantallita. Entonces, vamos abajo. Oh, volvemos aquí. Y compartir pantalla. Vamos acá. Entonces, uy, perdón. Dejar de compartir pantalla y voy acá, compartir, ahora sí. Este ejercicio se hace normalmente en la vida diaria, en vivo, y es mucho más divertido, pero lo vamos a hacer acá virtualmente. ¿Con qué nombre se conocen los órganos genitales? Ahí les he puesto un ejemplo, pene pajarito, ¿ya? Traten de buscar la mayor cantidad de sinónimos perfectos. Pónganle al lado si es de pene o de vulva, ¿sí?
Campana. ¿A qué le dicen campana? Si tienen que ponerme si es pene o vulva, ¿ok? Porque ahí no me queda claro si campana le dicen al pene, depende, podría ser, ¿no? Bueno, dale, denle, denle. El cielo es el límite. O solamente les permite, creo que una. Muy bien. Yo recuerdo claramente cuando mis hijos iban al nido, yo tengo 3 hijos, los más pequeños son mellizos, un chico y una chica. Cuando los más pequeños iban al nido, un día vuelve mi hija y me dice, mira mamá, en el nido al pene le dice pajarito, como si tuviera alas y volara, ¿no? Y en realidad usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano asignarle otros nombres a nuestros órganos, que no ocurre con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo les preguntara si conocen otros nombres para decir mano, está bien difícil encontrarlo, pero para el pene y para la vulva existen hasta 30 o 40 nombres para cada uno que hemos recopilado y según el país también va variando. Ok. Acá. Compartir. Entonces, esta cosa de la virtualidad también tiene estos de dónde pone uno esto para que no estorbe. Por acá arriba lo vamos a poner. Ok. Entonces ya vimos 3 características que nos describen, adivinamos lo que hay en la caja, trabajamos con algunos conceptos populares. También es importante revisar cuando uno hace educación integral de la sexualidad cuáles son nuestras barreras del lenguaje, porque a veces nos volvemos tan técnicos que la gente no nos entiende lo que queremos decir. Por ejemplo, cuando hablamos de género, hay mucha gente que no entiende lo que quiere decir, o cuando se habla de feminismo. Entonces es importante tratar de buscar definiciones a nuestros conceptos que sean comprendidas por el mayor número de personas. Bueno, ya hemos dedicado parte del tiempo a jugar. Ahora quiero que reflexionemos un rato sobre nuestros conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la sexualidad. Esto es importante para alguien que se dedica a hacer educación integral de la sexualidad, porque siempre tenemos que estar permanentemente cuestionando nuestras propias actitudes, ¿no? Entonces, un momentito, les voy a compartir el link en el chat. Entonces, vamos acá. Bajamos aquí. Vamos, lo cerramos. Y vamos al reflexiono. Enviar. Link. Cortar URL. Copiar. Nos vamos aquí. Chat. Ok, entonces en el chat del Zoom les he puesto un link para llenar una pequeña encuesta. Vamos a dar unos minutitos para llenarla. Entonces le pido a Daniela, Flavia, María, Patricia y Silvana
que por favor entren a ese cuestionario y en unos minutos más, vamos a dar unos 15 minutos para llenar, vamos a entrar a revisarlo, ¿sí? Ya que somos poquitos, por favor, cuéntenme si ya tienen acceso al link. Perfecto, gracias Daniela. A Víctor le voy a pedir, si fuera posible, que habilite el audio y el video de los participantes, porque como somos pocos, entonces mejor ir conversando, ¿sí? Ya, perfecto, gracias. Buenas tardes. Sí, el micrófono y dos, mitad está muy de acuerdo y mitad de acuerdo. En general, si hubiésemos hecho esta pregunta hace 20 años, pues probablemente las respuestas serían distintas. Y a pesar que cada vez hay más personas que están de acuerdo con el matrimonio o la unión entre personas del mismo sexo, los sistemas legales no son sensibles a esta necesidad, ¿no? Y ya hemos visto hace poco, ¿no?, el caso de una pareja que lleva ya varios años de matrimonio, que el Perú se niega a reconocerlo como pareja. Y de hecho reconociendo derechos ya reconocidos en otros lados, ¿no? La educación integral de la sexualidad debería incluir la forma en la que responden nuestros cuerpos durante las relaciones sexuales, pues todas estamos de acuerdo. Difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Cuando se revisan los programas educativos, casi todo el mundo se olvida de poner respuesta sexual humana. O sea, le quitan la sexualidad a la educación de la sexualidad. Y eso es muy, muy lamentable. Sí, son temas de los cuales debemos conversar. La mayoría de la gente que vive hoy con el VIH se infectó debido a un comportamiento sexual irresponsable. De hecho, no, la mayoría de la gente que vive hoy con el VIH tuvo diferentes tipos de transmisión, incluyendo la transmisión por parte de la pareja, ¿no?, en mujeres, por parte de la pareja masculina que practica la bisexualidad, o como ahora se llama, hombres que tienen sexo con hombres, y no necesariamente su comportamiento sexual fue irresponsable. De hecho, sí se habla mucho, y es muy importante también hacer énfasis en el plano educativo, de usar el preservativo en todas las relaciones sexuales, porque realmente es lo único que te protege frente a las ITS, incluyendo el VIH. Una mujer que aborta debería ir a la cárcel. Bueno, en este grupo, que somos mujeres sensibles y capaces de ponernos en los zapatos de otras mujeres, pues la mayoría está en desacuerdo con esto, ¿no? Las personas homosexuales no deberían enseñar a niños o niñas. Bueno, acá en realidad acá es algo que tenemos que reflexionar atentamente, ¿ya? Porque
realmente no debería haber ningún tipo de barrera en este sentido. Y es algo que sufren nuestros docentes en las escuelas. No se habla del bullying homofóbico entre docentes en las escuelas, lamentablemente, pero existe, ¿no? Y nuestra orientación sexual no tendría por qué intervenir en nuestra capacidad como educador, como persona, etcétera, ¿no? Forma parte de nosotros, pero pues no debería, o sea, no afecta el proceso de enseñanza. Hay ocasiones en que la violencia se justifica, por ejemplo, cuando una niña o mujer tiene un comportamiento inadecuado. Bueno, en general la violencia no debería justificarse en ningún aspecto. En general la gente tiende a justificar más la violencia en el caso de los hombres que en el de las mujeres, y tampoco debería ser así, ¿no? Debemos de romper con ese paradigma tradicional de que la violencia debe ser parte de la educación que percibimos. Y de hecho, como educadores en sexualidad debemos también reflexionar no solo sobre las ocasiones en las cuales hemos sido víctimas de violencia, sino las ocasiones en las cuales nosotros ejercemos violencia hacia otros y no somos conscientes. Me siento cómodo trabajando con personas con una orientación sexual diferente a la mía. Bueno, en este grupo en general no hay ese tipo de discriminación que uno puede encontrar en otros grupos. Me siento cómodo al hablar sobre sexualidad con otras personas, no importando de sexo, género o preferencia, lo cual habla muy bien de sus potencialidades como educadores sexuales o educadoras. La violencia se expresa más en los sectores con menos recursos económicos. En general, esto es un mito, ¿no? La violencia se expresa en todos los sectores. ¿Puede la situación económica ser una causa de discusión? Sí, es una de las causas más comunes. Pero la violencia como estigma de una condición económica definitivamente no. Las y los adolescentes deben tener acceso a servicios de salud sexual o reproductiva sin necesidad del permiso de los padres. Este elemento también es importante cuando hablamos de educación de la sexualidad, porque no solamente se trata de educar, hablar y dar la teoría. La teoría no sirve de nada si no hay, no digamos la práctica, pero las herramientas para la práctica. Y el hecho de ir a un servicio y preguntar por un método y preguntar por un síntoma de un ITS es parte de la práctica del autocuidado. Entonces, acá uno tiene que asumir una postura, ¿no? Y también es importante que ustedes reflexionen sobre esa postura. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado toda la vida con adolescentes y mi postura personal es ser defensora de los derechos de los adolescentes. Entonces, de las y los adolescentes. Entonces, en ningún momento de mi experiencia profesional he puesto trabas o barreras para que accedan a un servicio o a un método. No lo he hecho, ni lo haría. Pero bueno, esto es algo que ustedes deben pensar, ¿no? Doctora, sí. Me gustaría hacer una pregunta al respecto, justamente Dígame. hablando de lo que usted menciona, ¿no? Que los derechos de los adolescentes con respecto a cuáles son los beneficios sexuales que deben obtener, al igual que todas las personas, pero en este caso enfocado a los adolescentes. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Hay alguna interferencia con las políticas, con los problemas legales? Y es por eso que hay algunos centros que se niegan a darle o brindarle estos servicios a los menores de edad. Es ¿Por una qué hay una excelente problemática pregunta. en ese caso? Sí, por supuesto, es una excelente pregunta. Déjeme contestársela. En el Perú hay más de 50 normativas que respaldan la aplicación de la educación sexual integral. Una de esas normativas es una que sacó el año pasado el Ministerio de Salud, que son las normas de atención integral de adolescentes.
A partir de los 14 años, los adolescentes, las y los adolescentes tienen plena autonomía para ir a los servicios sin permiso de los padres. Adicionalmente, hay algunas normas, como por ejemplo, hay una norma para tomarse la prueba del VIH, en los cuales, y que de hecho está en uno de los manuales de educación secundaria de persona, familia, comunidad, que incluye el tema de sexualidad, un recuadrito que me llamó mucho la atención, que decía, bueno, si quieres tomarte esta prueba, pues tienes que tener el permiso de los padres a partir de tal edad. Por supuesto, yo entré en crisis existencial, porque como mi formación es salud pública, dije, pero ¿qué? Están perdiendo una oportunidad de oro de captar, de educar, de prevenir, etcétera, ¿no? Y empecé a investigar y resulta que queda a criterio del proveedor o del hospital si atiende o no y le da o no la prueba a una menor o un menor de esa edad. Miren, hay dos pruebas que uno se hace en la vida que nos cambian la vida, la prueba de embarazo y la prueba del VIH. Y sin embargo, el test de embarazo no tiene todas las barreras que tiene las pruebas de VIH, lo cual muestra toda la profunda descriterio que a veces tienen quienes dan las leyes, ¿no? Entonces, la ley, como digo, protege a partir de los 14 años y, francamente, y es mi recomendación personal, mediten, en el caso que ustedes atienden a alguien de menor de esa edad, la conveniencia, la pertinencia, etc. A veces pasa que hay menores de esa edad que tienen una muy buena relación con la familia. De hecho, a mí me ha tocado, por ejemplo, en el consultorio recibir mamás o papás que traían a sus hijos o hijas de 12 años, qué sé yo. Pero a veces pasa también que ese menor o esa menor no tiene ni siquiera el apoyo en el hogar o incluso está siendo abusado o abusada en el hogar. Entonces, por favor, usen su criterio personal para estos casos, ¿ya? Siguiente pregunta. Conozco políticas y normas nacionales para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Bueno, les pasa a ustedes lo que les pasa a la mayoría de las personas, que no las conocen. Hace poco hice un resumen, una compilación de eso, no nos da el tiempo para verlo ahora, pero si están interesados yo les voy a dejar no sé si lo puse en mi correo electrónico por si tienen alguna consulta adicional sobre este tema, o podemos hacer una reunión así vía Zoom para hacerles una presentación específica sobre esto, ¿sí? La educación de la sexualidad estimula la conducta sexual de niños, niñas y adolescentes. Bueno, este también es uno de los mitos más comunes. La evidencia demuestra que no. Como parte de la presentación que les tengo hoy, les voy a dejar un documento que recopila evidencia sobre este tema. Al contrario, en muchos casos retrasa la actividad coital, en muchos casos. Los homosexuales y las lesbianas están enfermos y con terapia pueden cambiar. Bueno, definitivamente esto es un mito del tamaño de una montaña. No están enfermos, no van a cambiar con terapia, y por eso a veces a mí me sorprende que en espacios muy, muy serios, qué sé yo, o que pretenden ser serios como el Colegio de Abogados, etcétera, inviten a personas que hablen sobre terapia de reconversión, que no es nada más y nada menos que una forma moderna de tortura, ¿no? La masturbación frecuente hace que las personas se vuelvan homosexuales o lesbianas. También es un mito muy, muy extendido. O sea, no tengan temor de pensar así, porque de verdad hay mucha gente que piensa en eso porque es parte de cómo nosotros nos han educado. No, la masturbación frecuente no hace que las personas se vuelvan homosexuales o lesbianas. Las personas mayores no tienen deseos sexuales, también es un mito bastante extendido. Todos tenemos deseos sexuales a toda edad, y lo único que uno tiene que hacer es simplemente conversar con las personas mayores.
Lo que pasa es que la gente suele asociar deseo sexual con coito, ¿no? Penetración pene-vagina, con cierta práctica de la sexualidad, que obviamente la práctica de la sexualidad va variando con la edad, pero el erotismo, el deseo, el placer siguen vigentes, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la educación diferenciada que nos dan a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? A los hombres les permiten tocarse y de hecho los hombres se tienen que tocar para hacer la pila, pero a las mujeres toda la vida, no se toquen, no hagan eso, ¿no? Eso es cochino. Muchas mujeres llegamos a la edad que yo tengo, que no les voy a decir ni mi edad ni mi peso, pero sin siquiera alguna vez haber agarrado un espejo y habernos mirado nuestro propio cuerpo. De hecho, había un ejercicio en los libros de sexualidad del ministerio antiguos de los 90 que hablaba sobre esta necesidad de mirarse el cuerpo y ya lo han sacado. O sea, a ese nivel de censura hemos llegado, ¿no? La masturbación es una conducta propia de las personas jóvenes, efectivamente no es propia de las personas jóvenes. Se da en toda edad, sexo, condición social, si es casada, si es soltera, si tiene pareja, si no tiene pareja, etcétera, etcétera. ¿Puedo reconocer a una persona LGBTQ solo por su forma de hablar o comportarse? Francamente, no. A pesar que acá la mitad está de acuerdo con eso, pues no, ese es un estereotipo. Hay personas que pues sí, ¿no? Lenguaje de loca no se equivoca, no, ¿cómo? Ojo de loca no se equivoca, gente que bota pluma, eso es un prejuicio. O sea, no todas las personas LGBTQ tienen comportamientos, formas de hablar diferentes, etc. Y de hecho, muchas veces podemos pegarnos un chasco viendo a alguien que nos parece atractivo o atractiva y resulta que es gay, ¿no? Entonces, sí es un mito que tenemos que romper. La masturbación tal vez no sea una enfermedad, pero sí es una conducta incorrecta. Bueno, me alegra que sepan que no es una conducta incorrecta. También es un mito bastante común. Acá en el chat hay un par de comentarios, déjenme que los voy a ver. Otra consulta, a ver, ¿qué consulta? Daniela, ¿tienes micrófono? Si tienes micrófono, prefiero que hagas la consulta abiertamente para no estar entrando y saliendo del chat, ¿ya? Sí. Ya, a ver. Con respecto a la pregunta, ¿no? De si cuando un adulto ya llega a cierta edad empieza a tener menos deseo sexual, como usted ya ha dicho, eso no es cierto. Siempre hay un deseo sexual, no necesariamente necesidad de tener relaciones sexuales, pero un deseo sexual de algún tipo. Pero mi pregunta es, y las personas, los adultos tardíos, por decirlo así, ¿siente el mismo placer que cuando son jóvenes o que una persona joven, por decirlo así? Pues sí, claro que sí. Si su respuesta fisiológica está en su punto, a ver, el tema del placer combina varias cosas, combina los sentidos, combina la educación, combina la actitud, combina el cuerpo, así como hay personas con discapacidad, con diferentes niveles de discapacidad, que pueden llegar a sentir orgasmos y placer, pues las personas mayores, adultas mayores, abiertamente viejitos y viejitas, tenemos todas las posibilidades de sentir todo el placer tal y cual como éramos jóvenes, ¿sí? Y les recomiendo mucho, y yo me recomiendo a mí misma también, trabajar muchísimo más en la sexualidad de las personas mayores, porque cada vez somos más. Y va a ser un área muy, muy necesaria de trabajo en el futuro inmediato, ¿no? En el presente y en el futuro inmediato. Bueno,
Como les digo, acá no hay respuestas correctas o incorrectas, acá hay respuestas para reflexionar, cuestionar, investigar, ver dónde tenemos que averiguar más, explorar más. Y así como nosotros tenemos estos pensamientos y estas ideas y estas actitudes, las personas con las que trabajamos también las tienen. Entonces, si van a hacer educación integral de la sexualidad, siempre es conveniente explorar con qué viene su grupo, ¿no? De dónde parte. Yo no preparé eso ahora porque pues me imaginé un grupo un poco más grande, pero este ejercicio sí nos sirve para reflexionar sobre eso. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito de teoría y vamos a ir más o menos rápido porque hay un trabajo de creación que ya que somos pocos me gustaría hacer con ustedes y creo que sería muy, muy bonito. No sé si lo notan, pero preparé esto con mucha ilusión y con mucho cariño para ustedes. Entonces, me alegra que lo podamos compartir. Bueno, entonces, la sexualidad es un componente de nuestra personalidad que integra 3 elementos. El quién soy, es decir, la convicción y la valoración interna de lo que somos, nuestra identidad, y parte siempre desde nuestra corporalidad. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Incluye el cómo soy, que son los valores, actitudes, la toma de decisiones relacionadas con la sexualidad, entendida en un concepto más amplio, o sea, no agarrar y acostarnos, sino todo lo demás que implica la sexualidad, implica nuestro pensamiento crítico y ético, implica nuestros afectos y nuestros deseos. Por último, incluye también el qué hago, que es la orientación y las formas de gestionar nuestras relaciones con otras personas, la empatía, la solidaridad, la asertividad, la ternura, el placer, el cuidado en general, el bienestar propio y el de los demás. ¿Quiénes y dónde se da la ESI? ¿No? En general, en todas partes, a ver, vamos a ver si puedo mover esto, entonces, vamos por acá. Bueno, no hay forma. Bueno, en general, la ESI se da en todas partes, todo el tiempo, ¿no? El primer nivel, que acá vemos niñas, niños y adolescentes, pero pueden ser ustedes, pueden ser sus padres, sus abuelos, etcétera. El primer nivel de educación es en el hogar, el ambiente escolar y con pares y amigos. Pero también influye la familia extendida, los conocidos, el ambiente del barrio, otras personas de nuestra edad, pero también influye el gobierno local, la organización comunitaria, las costumbres, las expresiones espirituales o religiosas, pero también influye los sistemas de gobierno, los sistemas políticos, de salud, las creencias e ideologías dominantes, etc. Y a su vez, esto se cruza por 3 ejes que son el desarrollo histórico, el medio natural y la dimensión temporal. Justamente sobre esto vamos a hacer después un trabajo práctico. La sexualidad entonces se refiere a la persona y a los significados sociales relacionados. Hay lugares, regiones, países donde hay una sexualidad vista con mayor libertad y naturalidad y hay otros donde hay mayor nivel de restricción. Lo que debe quedar claro acá es que la educación integral de la sexualidad, y acá quiero detenerme un poquito, se usa indistintamente educación sexual integral y educación integral de la sexualidad. El enfoque actual y futuro es educación integral de la sexualidad. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de sexual porque estaba asociado a lo biológico, a lo anatómico, pero el avance de la ciencia ha permitido determinar que la sexualidad es mucho más allá, va mucho más allá de lo sexual. Entonces, por eso hablamos de educación integral de la sexualidad. Sin embargo, en el Perú seguimos hablando de ESI, por eso van a ver algunos títulos míos que hablan de ESI,
porque así está en el Currículum Nacional de Educación Básica. Y cuando se intentó cambiar para la actualización de los lineamientos, que datan del 2008, que por cierto es respaldo para quienes quieran hacer educación integral de la sexualidad, es respaldo legal, hay lineamientos ya hechos y aprobados desde el 2008, cuando se intentó cambiar, pues dijeron no, porque en el currículum dice así, en fin, mucha resistencia. En general, nuestras instituciones tienen mucha resistencia para los cambios. Entonces, lo importante que les debe quedar claro en esta lámina es que la educación integral es un espacio de diálogo donde se hablan todos los temas, todos, no hay tema prohibido. El abuso sexual, el incesto, el aborto, la homosexualidad, no debe haber temas prohibidos. Todos deben ser conversados, porque a través de la conversación se construye el aprendizaje. Ok, ¿de dónde partimos? ¿Desde dónde partimos para hablar de una educación integral de la sexualidad? Partimos de un concepto que se llama desarrollo humano. Aquí les recomiendo revisar una autora que es interesantísima, se llama Martha Nussbaum. Por cierto, voy a dejar grabada mi queja de que todas las salas de este congreso tienen nombre de hombre, como si no hubiese psicólogas mujeres, cosa que me da muchísima pena, la verdad. Yo creo que debemos estar todos representados, todos y todas representadas. Bueno, Martha Nussbaum es una filósofa. Y digo esto porque toda la vida hablamos del padre de la psicología, o de los padres, porque tiene un montón, pero nunca hablamos de las madres. Mensaje feminista del día de hoy. Bueno, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de derechos, ¿no? El derecho a vivir, a nuestra salud corporal, a nuestra integridad, a tener nuestro propio sentido de la vida o propósito, a tener vínculos, a tener libertad de conciencia, a ser valorados, a disfrutar de la vida, a jugar a cualquier edad, a vivir en armonía con la naturaleza, a poder controlar nuestros entornos y a vivir una vida lo más plena y larga posible de acuerdo a nuestro potencial, ¿no? Humano. Para lograr este desarrollo humano, que es lo soñado como humanidad, hacia dónde vamos, y es por eso que hay objetivos de desarrollo sostenible, porque es un acuerdo de todos los países llegar a eso, a tener un planeta mejor para mejores personas, lo aterrizamos en el concepto de desarrollo personal. Es decir, cómo nosotros, como individuos, desarrollamos nuestro potencial, que significa ser autónoma, ser solidaria y contribuir al bienestar propio y de los demás. Esto incluye cuatro ejes, 4 competencias, 4 características que están en permanente crecimiento e interrelación a lo largo de toda la vida. La primera es interactúa de manera autónoma en diferentes contextos en base al conocimiento y valoración de sí mismo, la regulación de sus emociones y conductas y el deseo de seguir desarrollándose. Expresa y vive su sexualidad de acuerdo a su etapa de vida, con libertad, bienestar y responsabilidad. Desarrolla y mantiene relaciones interpersonales significativas y positivas. Justifica sus decisiones y comportamientos en base a la reflexión sobre el sentido de la vida y una perspectiva ética propia. Y todo esto dentro de un contexto, dentro de un sentido del ser y dentro de un tiempo determinado. En el año 94, Jacques Delors sacó un escrito llamado Los 4 pilares de la educación, dentro de un libro llamado La educación encierra un tesoro, y habló que el objetivo de la educación en general era responder a 4 pilares, que son el ser, el conocer, el hacer y estar. En el año 99, ya a punto de entrar a este siglo, Edgar Morin, en realidad, sacó un documento llamado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y aquí hablaba de el aprender a conocer, el aprender sobre la comprensión humana, el aprender la supervivencia de la especie, etc.
Y dentro del ser hemos analizado y desarrollado todo el componente de la educación integral de la sexualidad, que comienza con la identidad desde el cuerpo y se construye con la autovaloración, el autoconocimiento, la autoestima, el desarrollo de nuestro carácter, la ética de la interrelación y, por supuesto, el bienestar individual. Sobre esto vamos a trabajar un poquito más, vamos a hablar un poquito más ahora. Dentro del ser, déjenme ver una cosita, son las 7. Si fueran tan amables de avisarme a las 7:15 para que nos dé tiempo a hacer el ejercicio, les agradecería mucho, porque si no me entusiasmo, ¿ya? 7:15, ya saben. Bueno, gracias. Entonces, dentro del tema del ser, la idea es desarrollar la inteligencia general, ¿no? Basada en esta idea de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, las 5 mentes del futuro, etcétera, que nos da nuestra capacidad de ser resiliente, nos empodera, contribuye en nuestra salud mental, muy vigente en temas de COVID. También está la inteligencia intrapersonal o emocional, ¿no? Capacidad para identificar, controlar y expresar nuestras emociones, tolerar la frustración, manejar las tensiones o el estrés y disfrutar de la felicidad, ¿no? Ser capaz de reflexionar y reconstruir valores, desarrollar actitudes positivas, construir nuestra propia ética. Ojo, en la medida de lo posible yo trato de hablar de ética y no de moral, porque la moral habla de un conjunto de reglas que te imponen y la ética habla de una construcción permanente de relacionamiento, ¿no? También a través de este elemento del ser y de la identidad, la persona debe ser capaz de buscar un equilibrio interno y externo, construir, desarrollar el bienestar entre su cuerpo y su mente, lo que habla de la inteligencia corporal o sinestésica, y va fortaleciendo a medida que crece su propia identidad personal y sexual, ¿no? También dentro del ser se habla de la inteligencia sexual. Esa no es de Gardner, es ya cosecha nuestra, pero sí creo que existe una inteligencia sexual, es decir, tener la capacidad para aprender a conocer nuestros gustos e intereses, lo que es agradable o no para sí mismo, para la pareja, disfrutar de la expresión placentera de nuestra sexualidad, aprender a identificar y expresar emociones y sentimientos en el contexto de las relaciones sexoafectivas, la capacidad de integrar conocimiento, actitudes y prácticas para mejorar nuestra experiencia de la sexualidad. Por ejemplo, alguien preguntó por ahí en un chat, miren, yo logro el orgasmo estimulándome el clítoris, pero no logro el orgasmo en la relación coital con mi pareja masculina. Y entonces, claro, uno va contando cómo ponerse, en qué situación, qué hacer para llegar a ese orgasmo esperado. ¿Ven? Entonces, si uno no aprendiera a hacer la pregunta, a conversar, a perder el temor, etcétera, pues no, nunca va a aprender y va a generar frustración. También incluye la capacidad para identificar situaciones de riesgo, dolor, preocupación, tomando decisiones y actuando proactivamente para resolverlas. También estos aspectos se relacionan directamente con la salud sexual y con la salud reproductiva. Por lo tanto, es bien importante enseñar estas competencias y capacidades. Tenemos otras que están relacionadas a, por ejemplo, percibir, sentir, el desarrollo de los sentidos en las relaciones, aprender a crear conocimiento pertinente. Morán explicaba que él tuvo la experiencia de ver a alguien que atropelló a un ciclista y entonces él trató de intervenir en defensa del ciclista hasta que el ciclista lo paró y dijo, fue mi error. Y efectivamente, cuando uno ve algo, tiende a interpretarlo de acuerdo a su propio marco. Y se trata de aprender a analizar viendo el bosque
y no solamente el árbol. O sea, empezar con la percepción, pero tratar de hacer todo este pensamiento complejo para el cual no nos han educado, tenemos que reaprender. El otro elemento es el de la comprensión humana, es decir, todo el tema de la empatía, de la asertividad, del aprender a convivir, a vivir juntos, el tener sentidos de pertenencia, la capacidad de comunicarse a través de diferentes lenguajes, medios y tecnologías, como estamos haciendo ahora, la supervivencia propia y de la especie, ¿no? ¿Qué cosa de lo que hacemos tiene que ver con eso? Acá me faltó algo importante. Ustedes se fijan que acá al centro hay un corazón, ¿no? La estética, el erotismo y el arte. Bueno, esto quiere decir que hay ciertos elementos que cruzan todos estos espacios, ¿no? El erotismo es uno de ellos. Es decir, el erotismo se aprende, el erotismo ayuda a desarrollar autonomía, el erotismo ayuda a comprender la esencia de la humanidad, etc. Pero bueno, será motivo para otro taller. Por último, en el hacer, que es la expresión máxima, es el tema de la autonomía. Acá aprendemos a planificar con una visión de futuro, desde pequeñas planificaciones en la infancia, como hoy día quiero comerme un helado dentro de 3 horas, hasta planificación de futuro como de aquí a 5 años me veo con una maestría. Es decir, hay un ejercicio permanente de la autonomía. También incluye en el hacer la capacidad de integrarse, ¿no? De generar redes, y esto en época del COVID también es muy importante porque tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Diga. Uy, Dios mío. Ok, hasta aquí llegamos. Bueno, por último, también tiene que ver con la efectividad, es decir, qué tan capaces somos de resolver problemas o situaciones de la vida cotidiana y cómo perseveramos para llegar a resolverlas, ¿no? Ok. En las políticas públicas, la EI se encuentra vigente en el Currículum Nacional de Educación Básica, para todos los niveles y grados. Ahí van a encontrar los enfoques. Lo que no veamos ahora de teoría lo vamos a ver en la conferencia que tengo mañana, así que por esa parte no se preocupen. Dentro de la educación pública está principalmente dentro del área de personal social y desarrollo personal y ciudadanía, y además abarca otras áreas, ¿no? Y también está en la parte de tutoría. El énfasis hasta ahora es un énfasis más preventivo que formativo, aunque también se incluye lo formativo, lo cual es importante. ¿Cómo demostramos este aprendizaje? Bueno, que contribuye, como les digo, al bienestar y la autonomía progresiva a través de 4 elementos. Habla de la sexualidad con confianza y libertad, conoce y valora su corporalidad, expresa sus afectos de forma placentera y recíproca, y se cuida y cuida de otros de manera informada y segura. Por supuesto, esto es progresivo, por niveles, tiene procesos, tiene grados, tiene formas de medir a través de cada ciclo, por edad, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema del pensamiento crítico, también, y acá, por ejemplo, se trabaja todo el tema de derechos. Lo mismo ocurre con el tema de autocuidado, y acá, por ejemplo, se trabaja el tema de tomar decisiones sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Este enfoque del cuidado es donde el tema preventivo es más fuerte, ¿no? Y también, por último, se trabaja en el desarrollo de relaciones basadas en la equidad, el respeto, que aquí se habla de cómo construir relaciones plenas, significativas, ser resiliente frente a la pérdida, por ejemplo, cómo enfrentamos el dolor, la separación o la pérdida. Si logramos enseñar eso sería un enorme éxito. Imagínense cuántos de nosotros
o nosotras hemos perdido parejas y familias, etcétera, y nadie nos dio herramientas de cómo hacer, cómo pasar por estos procesos de duelo de manera sana, ¿no? Totalmente vigente en estos temas del COVID, en que todos conocemos a alguien o hemos perdido a alguien en estos 9 meses que llevamos encerrados, ¿no? También se hizo una propuesta, un mapa de progreso de la competencia, que se trabajó con el CINEACE. Larga historia, mucha presión política, sobre todo de sectores antiderechos. Eso está durmiendo el sueño de los justos, en algún momento espero se retome. Algunos materiales recomendados en este tema: orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Hay 2 versiones, una que es del 2010, hay otra que es del 2018. Este documento es el que le digo que reúne evidencia para cada tema, da los temas básicos más importantes, pero además da los temas y contenidos por grupos de edad. Sumamente útil para educadores, búsquenlo, está disponible en internet. Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Otro libro es sin duda Sexualidad sin riesgo. No sé si está disponible en internet, lo acaba de publicar en octubre la Universidad de Tacna. La autora es la obstetriz Gemma Soloburren. Muy bueno para responder preguntas de adolescentes sobre todos los temas habidos y por haber, con dibujitos y todo, ¿ya? El último que ha salido, que es de ahora de noviembre, es este material para trabajar educación sexual integral o educación integral de la sexualidad fuera de las escuelas. No he tenido todavía la oportunidad de revisarlo a profundidad, no me atrevo a recomendarlo todavía, pero es como para que puedan revisarlo. También está disponible en internet. Y también está este librito que me da roche ponerlo porque pues aquí trabajé, que es medio antiguo porque es del 2014, que es Educación Integral de la Sexualidad, Conceptos, Enfoques y Competencias. También está disponible en internet y desarrolla toda la parte teórica que estaba preparada para este taller, ¿no? Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Yo quería llegar a esto. Permítanme que voy a dejar de compartir pantalla, irme a mi cosita de donde tengo que ir. Este todavía no, voy acá. Y bueno, les voy a presentar, para aquellos que hacen educación, ¿cómo decirle? Una tecnología que la acabo de descubrir, que la encuentro sensacional y que espero que a ustedes les sirva también para dar educación integral de la sexualidad. Entonces, avísenme por favor si ven mi pantalla. Perfecto, entonces aquí compartir, copiamos el enlace en el portapapeles, me voy al chat de acá, escribo acá, lo copio y lo mando. Ok. Entonces, lo que ustedes van a hacer, voy a dejar de compartir mi pantalla, van a entrar al link que les he dado, ¿no? Entonces, cerramos aquí. Y entonces van a ver ahí una pizarra de corcho. Por favor, avísenme cuando la vean. Por si acaso, para aquellos de ustedes que no pueden entrar al link que les he dado en el chat, voy a poner mi pantalla para compartir, ¿no?
para que puedan ver, sino participar. Pero mi recomendación es traten de entrar para que lo conozcan y porque ahora les voy a enseñar cómo usarlo y para que pues disfruten del taller, si no, qué aburrido mirar nomás. ¿Ah? Entonces, asumo que ya están todos en la pantalla. Muy bien. Acá van a ver 4 columnas. En la primera columna yo les he puesto las instrucciones. Al costado de cada columna van a ver una rayita oscura. Ustedes con su cursor pueden subir y bajar la rayita para leer hacia abajo. Las instrucciones son las siguientes. La reflexión de este ejercicio es que la sexualidad viaja en el tiempo. Y cuando queremos dar educación integral de la sexualidad, tenemos que reflexionar permanentemente con que la sexualidad está en continuo cambio. O sea, no podemos enseñar desde nuestra mirada, tenemos que estar en el aquí y en el ahora y proyectarlo en el futuro, pero aprender del pasado. Entonces, acá hay una lista, ustedes van a escoger un tema de la lista, cualquiera que sean, traten de no repetir los que ya están. Entonces, por ejemplo, acá hemos usado el de ropa de mujer. Entonces, hemos puesto cómo era la ropa de mujer en el año 1900 en el Perú y en el mundo, en el año 2020 en el Perú y en el mundo, y cómo creemos que va a ser en el 2120 en el Perú y en el mundo. Para trabajar ustedes van a agregar debajo de la columna que corresponda, yo voy a poner acá uno como ejemplo, apretan en el signo más, les va a aparecer acá una pantallita donde dice título, ponen el tema que han elegido para trabajar. Acá, donde dice escribir algo, van a poner el comentario que tienen sobre ese tema. Y acá abajo, si presionan los 3 puntitos, ustedes pueden cargar fotos suyas, vincularlos a una página de internet, hacer una instantánea de ahora, grabar un video, grabar su propia voz, grabar una pantalla, hacer un dibujo, poner un lugar, vincular a otro Padlet que ustedes tengan, porque así se llama este programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero cargar, voy a cargar desde mi ordenador, voy a escoger un archivo, a ver qué tengo de entretenido acá. Qué sé yo, mi meme. O House, mejor. Ahí está, este está mejor. Entonces damos un ratito que lo carga, ojalá que nos dé el tiempo para trabajar, aunque sea unos 20 minutos. Entonces acá ya lo jaló, ¿no? Entonces tengo el tema, tengo mi comentario y tengo lo que hoy me lo borró, no lo puedo creer. Bueno, me lo borró, señores. Ahí está, no, ahí está. Entonces, ¿qué hace? Lo va agregando, lo que ustedes trabajen lo va agregando acá abajo, ¿ya? Después, al ladito de donde está el tema, bueno, acá ya una vez cargado, cargó, pero al ladito van a encontrar un lapicero, con eso pueden darle color a los post-it, en fin. Bueno, ya les expliqué cómo funciona y ahora a jugar. Están todas invitadas a participar en este taller. Denle. La sexualidad viaja en el tiempo. 20 minutos para trabajar. Por cierto, es anónimo, nadie va a saber lo que ustedes pongan, ¿eh? Si tienen preguntas, acá estoy. Si tienen dudas, acá estoy.
Una preguntita a todos los participantes, las participantes. ¿Ya conocían el Padlet o es primera vez que lo ven? Pueden habilitar su micrófono para conversar, ¿eh? ¿Ya lo conocían o es primera vez que lo ven? ¡Ay, qué bueno! Entonces, algo nuevo van a llevarse de acá. Primera vez. Ya saben, para agregar algo, aprieten el signo más debajo de la columna que van a trabajar. Y pueden poner más de un tema, así que entusiásmense. También pueden comentar, añadir un comentario en lo que ya está, o también calificar con estrellas según les guste o no les guste. Excelente, bien, dale. Ya saben, conducta sexual extramatrimonial ya está tomado, escojan otro tema. Perfecto, ahora lo mismo para las otras dos columnas. Exacto. Disculpe, el tema que he tocado, que es conducta sexual, ¿no lo puedo seguir desarrollando o lo dice para que nadie más lo toque? Lo digo para que nadie más lo toque. O sea, tú agarra conducta sexual en los 3 años de periodo. Gracias. Perfecto. Como ven acá, si no les da el tiempo o el ánimo para poner fotos o figuras, también pueden poner solo texto. Pero es más divertido si le ponen figuras.
También podemos votar individualmente. Acá les he puesto un ejemplo, no solo porque me gustó y fue la primera y valiente, pero acá cada uno puede votar y al final te va dando un promedio, ¿no?
Bueno, es muy importante que todas participen para hacer el ejercicio más divertido, ¿no? Pueden calificar a sus colegas también. Insisto, sale como anónimo. Denle con lo que opinen. Bien, vamos avanzando, nos quedan 5 minutos. Aquellas personas que no están escribiendo, ¿me pueden comentar, por favor, desde su micrófono, por qué no pueden entrar? ¿Cuáles son los desafíos que tienen en el uso de la tecnología? Ángela, quería hacerte una consulta respecto a mi trabajo. Dale, dale. Sí, tengo un paciente que ahorita no recuerdo el término, sé que me esfuerzo por hacerlo, que le he puesto dentro del segundo cuadro del sexo de intercambio de parejas. Tiene un nombre específico y se me ha ido de la cabeza ahorita. No sé si tú lo tienes más claro ahorita. A ver, no el nombre de lo que significa intercambiar parejas. Claro, pero que hay esa práctica, ¿no? Sí, hay la práctica, déjame ver cómo se llama, porque yo también estoy como los patos salvajes de laguna en laguna. Se me ha ido. Okay. ¿Sabes qué? Rompamos el lío, pon intercambio de parejas. Eso es lo que he puesto, sexo intercambio de parejas. Ya, perfecto. Ok, listo. Ya está. Muy bien. No he ubicado mucho el tema de los años, ¿no? Quería regresar al primer cuadro para poder añadir las típicas frases que existían antiguamente respecto al hecho de que una es la catedral y las demás son las capillas, ¿no? O sea, hay muchas etiquetas o frases que se utilizaron en sus tiempos, ¿no?
Mientras Tú que no sea... puedes eliminar, como quieras, tú puedes eliminar tu comentario, puedes modificarlo, puedes agregar otro. Déjame. Swinger se llama. Swinger, ahí está. Swinger. Ese se me había Lo tuve ido. que buscar. Se me fue totalmente. Ok, sí, es Swinger. Perfecto. Sí, lamentablemente sí, leo tu comentario, el concepto de matrimonio está bastante muy inestable, ¿no? Swinger. Y perdona, nunca, ya acá lo puedo ver el de los demás. Ya. Listo. Sí, para ver el de los demás hay que bajar con la barrita esta que está al costadito y vas viendo del primero hacia abajo. Por ejemplo, aquí hay uno sobre tareas domésticas, pero ¿cuál sería cómo eran las tareas domésticas? Aquí faltaría editar un poquito el comentario, ¿no? Este sí está comentado, ¿ves? En el 2020, en el aquí y en el ahora. Bueno, esto, estamos de acuerdo. Bueno, yo tengo 3 perritas conocidas como mis frutitos secos, porque una se llama Almendrita, la otra Pecana y la otra Niquita Nuez. El problema es que les gusta estar para todos lados conmigo y tienen una voz terrible, así que si han escuchado ladridos de perro, les pido 1000 disculpas. Bueno, hemos completado el tiempo asignado para el ejercicio. Me alegra que algunos de ustedes hayan podido participar. Espero que esta herramienta que se llama Padlet les sirva para aplicar en su trabajo virtual. Claro, todo depende de, ¿qué les digo? Depende del grupo con el que trabajen, ¿no? En general, todos los comentarios muy, muy interesantes. Y como les digo, la reflexión sobre esto es que la sexualidad no es algo fijo, algo rígido, sino es algo que está en constante evolución. Incluso dentro de un mismo país, de una misma localidad, de una misma familia, está en constante cambio. Aquí hay algo interesante sobre el tema de métodos anticonceptivos. Hace 100 años, en realidad, métodos como tal eran muy rudimentarios, ¿no? La píldora recién se descubrió en los 60 y fue una de las primeras revoluciones sexuales, porque permitió por primera vez en la historia separar el aspecto reproductivo del aspecto placentero de la sexualidad. Y de hecho, a muchas personas les cuesta todavía entender que son dos cosas distintas. Mucha gente cree que el sexo es solo para reproducirse y eso también ocasiona mucho malestar y muchos problemas que después se tienen que trabajar en terapia, porque en realidad no entienden que la sexualidad es la expresión máxima del placer en el ser humano, ¿no? Del disfrute. Y no está necesariamente asociado a la reproducción. Así como también personas que no se reproducen no dejan de ser menos personas. Por ejemplo, mi hija mayor no quiere tener hijos y no deja de ser mujer y valiosa y todo lo demás, es simplemente una decisión de ella y de su pareja. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas todavía cuesta entenderlo y aceptarlo. Okay. Nos vamos a la parte ya final del taller. Volvemos aquí. Déjenme ver, compartir.
Entonces tuvimos este viaje en el tiempo sobre la sexualidad, que espero pues que tenga dos finalidades. Por un lado, que conozcan esta herramienta para que la puedan usar en su trabajo. Es una herramienta gratuita, solo te permite, eso sí, no tiene todas las virtudes de la herramienta pagada, pero bueno, algo puede ayudar, ¿no? Un pequeño repaso. Existe la necesidad de implementar el tema de la educación sexual integral en la modalidad a distancia. Estas láminas son hechas por una página en Facebook que se llama Emma y yo. También tiene un canal de YouTube, se los recomiendo. Es educadora, es dibujante. Las tienes toda esta chica y su material es muy bueno para ayudar en nuestro trabajo, sobre todo con adolescentes, con padres, en fin. Según el Plan de Educación Nacional al 2036, la sexualidad incluye la educación de la sexualidad ayuda o contribuye al bienestar de las personas. Es importante implementarla porque promueve el pensamiento crítico, cuestiona mitos, porque es un derecho humano, porque ayuda a construir ciudadanía. Ya saben, la primera ciudadanía es la que parte desde nuestro cuerpo. También porque en el contexto del COVID ayuda a prevenir problemas como la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, el embarazo adolescente, y temas que se han realmente disparado durante la pandemia y que vamos a revisar después en la presentación teórica de mañana. La ESI tiene las siguientes características: es progresiva, o sea, se da de acuerdo a la edad, es integral, abarca todas las dimensiones, se basa en la ciencia, es científica, es participativa, es preventiva, también es promocional porque involucra a diferentes actores de este sistema ecológico educativo. Cómo implementarla desde lo básico, desde asumir el compromiso de usar un lenguaje no sexista, de reflexionar sobre nuestras propias actitudes, que es lo que hicimos en el primer ejercicio, de identificar cuáles son las necesidades, tanto nuestras como de las personas con las que trabajamos, tomando en cuenta también recomendaciones especiales para en pandemia, ¿no? ¿Cómo se implementa la ESI? Bueno, a través de la tutoría individual, la grupal, la participación de los jóvenes, el trabajo con familias, la orientación educativa permanente, y algunos de los temas que abarca son desarrollo humano, relaciones, herramientas personales, comportamiento sexual, salud sexual, sociedad y cultura. Solo a través de la educación integral de la sexualidad lograremos erradicar las desigualdades de género, la violencia sexual, y podemos criar niños, niñas y adolescentes libres y autónomos, capaces de decidir sobre sus cuerpos y vivir su vida de manera plena, consciente e informada. Y créanme, la vida es cortita. A mí me habría gustado que me enseñaran esto muchísimo antes, ¿no? Acá hay un mensaje de reflexión. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Esto lo dijo Alan Turing. Vamos a la siguiente. Y pasamos a los últimos minutitos, que es para evaluar y preguntar. Entonces, dejo de compartir acá. Me voy a la evaluación, evalúo y pregunto. Está cargando, un segundito. Vuelvo acá. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, como hicimos al inicio, vamos a evaluar el trabajo de hoy. Ustedes tienen 5 elementos para evaluar, que es, los primeros 4 son para evaluarme a mí, y el último es para evaluarse ustedes.
tienen que ir, al igual que al inicio, al www.menti.com, usar el código que está acá, que es distinto al anterior, 9898-417, y asignen el puntaje. Es anónimo. Vamos, háganlo para pasar a la siguiente parte y final. En teoría faltaría votar una persona. Les agradezco mucho su retroalimentación. Esto va a ayudar a ir mejorando. También quería mostrarles esta herramienta. Quisiera que me digan verbalmente si ya la conocían o no, para hacerles algunos comentarios sobre esta herramienta, el Mentimeter. Pueden conectar su micrófono para decirlo. Personalmente yo lo he usado en otra oportunidad, en otra charla, pero, o sea, tal cual, ¿no? Resuelto, pero no sé cómo se usa. Ok. Si nos da, bueno, como les digo, les voy a dejar mi correo electrónico en el chat, si alguna de ustedes quiere hacer alguna consulta sobre, tengamos una reunión para que me enseñes cómo usarlo, y ya, me dicen y me las ingenio para que, ya, sebastiani@gmail.com. Ahí está mi Gmail. Déjenme ver si había otra más, no me acuerdo. Creo que había una más. Esta es sobre preguntas, pero ya no la voy a hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos 7. Entonces, por favor, si hay preguntas, que sean directas, ¿ya? Entonces, sí tenemos una laminita más que quiero compartir con ustedes, que es esta. Como el tiempo no nos da para discutir sobre teoría, porque además el objetivo de un taller es desarrollar prácticas, mañana de 3 a 4 hay la conferencia Educación Integral de la Sexualidad, Educar para el Bienestar y la Autonomía desde la Psicología, que va a trabajar todo el marco teórico de este taller. Lo que pasa es que yo no sabía que iban a programar el taller primero que la parte teórica. Y para aquellos que todavía tienen más interés de saber cómo está la educación sexual integral en la región de las Américas, el lunes 30, ya fuera del Congreso, hay este panel que va a hablar de los avances y desafíos, donde hay representantes de Argentina, Uruguay, México,
Yo voy a hablar del caso peruano, y Mary Wynn, que tiene, de UNESCO Chile, que tiene la mirada regional en el tema. Entonces, ahora dejamos de compartir pantalla y nos conectamos todos los que quieran al video y al audio, y hacemos exactamente unos minutos de preguntas. Soy toda suya, toda oídos. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Si bien es cierto, este es un tema, por lo menos que a mí me apasiona muchísimo, yo creo que los docentes de nuestro país les es difícil manejar este tema de la currícula misma, de la misma currícula, les es muy difícil, y empezando por la cabeza, ¿no? Empezando por los directivos. Si bien es cierto, conozco de los programas curriculares, lo que incluye, en qué área está, no lo he visto en la práctica. Trabajo dando charlas en muchos colegios, y sobre todo el Estado, en el Distrito de Magdalena, y no, los docentes, los directores piden charlas sobre estos temas, como si no existiera un espacio dentro de las mismas horas de clase, ¿no? Y por eso vemos una juventud irresponsable con su propia sexualidad y que no ama su propio sexo, ¿no? Bueno, gracias María por el comentario. Efectivamente, existe, a pesar que en el Perú la educación de la sexualidad se da, déjame ver, según el análisis, desde los años 80, primero a través de una ley que todavía está vigente, la Ley de Política de Población, en que el enfoque era un enfoque poblacional, ¿no? No era este enfoque de formación personal como es ahora. A pesar que está vigente desde el siglo pasado, siempre ha habido resistencias para trabajar temas de sexualidad, porque se tiene mucho temor. A ver, por un lado tenemos el temor de no reconocer que no sabemos todo. Y entonces, en vez de decir, mira, ese tema no lo conozco, pero lo puedo averiguar para la siguiente vez que nos juntemos, ¿no? En vez de decir eso, o inventamos respuestas o simplemente no queremos tocar el tema. Por otro lado, existe el prejuicio que los profesores no saben dar educación sexual, cuando ya les expliqué que estamos constantemente educando en sexualidad, desde la forma como tratamos a los hombres y a las mujeres en el aula, el tipo de tareas que asignamos, etc. O sea, es un aprendizaje permanente, es como aprender a ser buena persona o aprender a ser un buen ciudadano. Eso es algo que se aprende en todos los espacios, ¿no? Y fundamentalmente hay ahora, en el aquí y en el ahora, una tendencia mundial que está en contra de la formación en áreas de pensamiento crítico y autonomía que tiene que ver con la sexualidad. Porque hay grupos a los cuales no les conviene tener gente pensante, ¿no? Que sepa votar, que se cuide, que tome... No. Eso es... dejar ir, ¿no? Entonces a la gente le cuesta dejar ir, es como a los padres y madres que nos cuesta entender que nuestros hijos e hijas son seres autónomos e independientes, y que nuestra tarea es darle herramientas para ejercer esa independencia, sufriendo menos o teniendo menos errores que los nuestros. Pero a veces hay que dejar que cometan sus propios errores, porque es la única forma de aprender, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. A ti, María, por la consulta y por participar. Gracias. Bueno, gracias al colegio por invitarme, gracias a ustedes por participar hasta esta hora. Como les digo, ha sido algo que se ha preparado con mucho cariño y que espero que sea de utilidad para ustedes.
Nos vemos mañana. Hasta pronto. Muchas Cualquier gracias. consulta me Feliz escriben. noche. Muchas gracias. Gracias igualmente. Éxitos. Gracias igualmente.